Luego tenemos otro dispositivo. Ya vimos el diodo rectificador normal y ya vimos sus tres diferentes tipos de aplicaciones, que es el rectificador de media onda, el rectificador de onda completa y el rectificador en puente, que es el que acabamos de analizar. Ahora hay otro diodo que es el diodo Zener. El diodo Zener, ese es el que tenemos aquí, es un dispositivo que trabaja como el diodo semiconductor. Recuerde que en todos los diodos se polarizan directa e inversamente. Lo que hace diferente a este diodo Zener del diodo semiconductor es que el diodo normal en inversa no conduce. En cambio, en el diodo Zener, una vez que se llega a un voltaje que se llama voltaje Zener, él empieza a conducir. Es la curva característica en la polarización directa, es a este lado, del 0 a la derecha, vencemos la barrera de potencial y él empieza a conducir. Pero en la parte de la curva característica del diodo normal, si me devuelvo un toquecito, observen que aquí no conduce, eso es mínimo, ¿verdad? En cambio, si nos vamos a la curva característica de este dispositivo del Zener, llega a un voltaje que se llama voltaje Zener y a partir de ahí empieza a conducir, ¿verdad? Eso se llama un voltaje Zener o un voltaje de avalancha, ¿verdad? También podemos llamarlo así. En este punto él empieza a conducir. Como aplicación del diodo Zener tenemos un regulador de voltaje. ¿Qué significa esto? Observen la aplicación. Este diodo Zener se configura o se realiza o se trabaja polarizado inversamente. Lo ven aquí que este es, antes no le mencioné, pero ese es el símbolo eléctrico, ¿verdad? Que es un poquito diferente al del diodo normal, que era nada más una rayita. En este caso tienen unas rayitas aquí. Y observen que en este diagrama, que es de un regulador, está con el negativo arriba y con el positivo abajo. Entonces está polarizado inversamente, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia de un diodo normal, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de un diseño de un regulador de voltaje a partir de un diodo Zener. Entonces es algo que vamos a aprender para que pongan total atención. Tenemos un diodo Zener de 5.1. Existen diodos de 5 voltios, de 12 voltios, de 11 voltios, de 13, de 15, de 20 voltios. Este caso es un diodo Zener de 5.1. Ese es el voltaje Zener. O sea, el voltaje, si me vuelvo un toquecito, el voltaje al cual él empieza a conducir en inversa, ¿verdad? Entonces, en esta aplicación, lo que va a hacer es, aquí a la entrada de esta fuente, yo voy a tener un voltaje variable, ¿verdad? Puede ser que en algún momento tenga 5, 10, 15, 20 voltios, ¿verdad? Aquí a la entrada, y que yo ocupa que en esta carga haya un voltaje siempre estable de 5 voltios. Entonces pongo una combinación de resistencia diodo, y este diodo me va a permitir que aquí a la salida solo me ponga el valor del voltaje Zener. En este caso, si yo quiero un voltaje de 5.1, aquí en esta resistencia, con este diodo Zener, que es un diodo Zener de 5.1, me va a dar o alimentar el voltaje establemente. Cuando aquí haya 5 voltios o más, aquí en la salida siempre se va a estabilizar a 5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Primero, tengo estos datos, el voltaje de Zener y la potencia en el Zener. Con esos datos yo puedo sacar la corriente máxima. Esto que tengo aquí se llama IZ, la IZ máxima que puede circular. Esto ya les voy a indicar más adelante para qué. Entonces, con una ley que se llama la ley de potencia, que ya ustedes lo han visto, de que P es igual a I por V, por ahí saco una fórmula, ¿verdad? Un despeje. Entonces quedaría I es igual a P entre V. Entonces nada más sustituyo los valores que arriba. Aquí tengo VZ, entonces son 5.1, y PZ, que es 0.5 watts, que es la unidad de la potencia, me va a dar 98.3 miliamperios. Esos 98.3 miliamperios es la corriente máxima que puede pasar en este dispositivo llamado diodo, ¿verdad? Listo con eso.
Ya averiguamos la corriente máxima que puede pasar con él. Más de esta corriente, si pasa más de esta corriente, se puede dañar este dispositivo. Entonces hay que cuidar que aquí no pase más de 98.3 miliamperios, o sea, 98.3 por 10 a la menos 3 amperios, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado al respecto ahí. Entonces, ¿cómo nosotros en este circuito hacemos para proteger que ese Zener no haya más de esa corriente? Con esto que se llama resistencia. Esta RS se llama resistencia de seguridad y hay una formulita para averiguar el valor de ella. Entonces, pues por aquí lo que conviene determinar es el valor en ohmios de RS para proteger al diodo cuando entre en conducción después de los 5.1. Entonces, definiendo, ahí estuvo un errorcito, definiendo antes que la entrada, como les mencioné, puede variar de 3 a 12 voltios en este caso. Entonces, vamos a tener en esta formulita donde VS es el voltaje de entrada, VO es el voltaje de salida, ven aquí VS que es el voltaje de entrada, VO que lo tenemos aquí es el voltaje de salida, ¿verdad? IL que es la corriente que se da en la carga, y Z que es la corriente del Zener. La corriente del Zener veamos los datos. Tenemos VS que dice que es el voltaje de aquí. Como vamos a averiguar una corriente, una resistencia, entonces necesitamos obtener el valor de la resistencia en el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? Aquí dice que el valor va a variar, o el voltaje en esa entrada va a variar de 3 a 12. Entonces, ¿cuál es el peor de los casos? Cuando hay la mayor cantidad de voltaje, 12 voltios. Entonces, aquí VS siempre va a ir el valor del voltaje mayor, en este caso 12. Aquí VO es el voltaje de salida. ¿Cuál es el voltaje de salida aquí? El valor de VS. ¿Cuánto es el valor de VS? En este caso me lo están dando 5.1. Siempre me da como dato de referencia en el problema. Y después tenemos la IZ, que ya la habíamos averiguado, que es 98.3. Y como último dato que no hemos calculado, tenemos que IL es siempre el 20% de IZ. O sea, que agarramos este 98.3, le sacamos el 20% y este es el valor de IL. Entonces, ahí obtuvimos, ya lo habíamos hecho previamente, y tenemos que el 20% de 98.3 son 19.66. Entonces, aplicamos todo en la fórmula. Repito, 18 voltios, que es el valor del voltaje máximo. En este caso, bueno, aquí hay una corrección. Aquí debería ser 18 voltios. Voy a corregirlo aquí un toquecito. Aquí en esta parte, aquí no son 12 voltios, aquí deberían de ser, para que quede con la fórmula, son 18 voltios ahí en lugar de 12 voltios. Y pues entonces sería 18, que es el valor máximo del voltaje, menos 5.1, que es el valor del voltaje de Zener, menos 19.6, que es el valor de IL, la cual es el 20% de la IZ máxima. Entonces, al sacarle 20% a 98.3, que es la IZ, y aquí que es IZ, pues obviamente es el valor de IZ. Y esto me da como resultado un valor de 109.35 ohmios. Entonces, esta es una aplicación. Aquí a veces lo que nos dan es el valor de diferentes voltajes, y con él también la potencia, y también me dan los diferentes valores a los cuales pueden oscilar, ¿verdad? Me pueden dar estos datos de aquí arriba, y me dan los datos y yo con esos datos yo averiguo la IZ, y después me dan los valores de entrada, de la cual voy a elegir yo siempre el más alto, en este caso 18 voltios aquí. Entonces, y esa es la aplicación de un diodo Zener, de un regulador con un diodo a 5.1 voltios de un diodo Zener. Por último, tenemos los últimos dos dispositivos, que es el diodo emisor de luz, que es en inglés del Light Emission Diode, y tenemos que es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se polariza. O sea, una vez que lo polarizamos directamente, él conduce en un diodo normal, pero este diodo, además de conducir, va a encender una lucecita, ¿verdad? Por medio de sus
materiales de construcción. Él provoca una reacción luminosa. El arsenuro del galio es un ejemplo de un dispositivo, de un material con el cual es fabricado el diodo emisor de luz. Y pues por aquí dice que estos dispositivos tienen un voltaje de operación desde 1.8 hasta 3.8 voltios y tienen además valores típicos que oscilan de entre los 10 miliamperios de corrientes máximas hasta de 10 a los 20 en los diodos de color rojo y entre los 20 a 40 miliamperios para los otros tipos de LEDs, ¿verdad? Ese es el símbolo eléctrico, que es muy parecido al diodo, solamente que con dos flechitas, para decir que esto es como una emisión de luz, ¿verdad? Eso es lo que significa. Ese es el símbolo entonces eléctrico del diodo emisor de luz. Y pues por aquí pueden observar que hay diferentes colores. Entonces, en algún momento de sus vidas han visto una lucecita en más de algún dispositivo electrónico: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, blanco. Todos son dispositivos a diferentes con materiales que emiten luz cuando se les polariza directamente. Obviamente, cuando este dispositivo es polarizado inversamente, nunca enciende, ¿verdad? Porque no hay conducción en la polarización inversa. Y pues aquí tienen diferentes presentaciones. Aquí tienen la construcción interna. Lo ven aquí que a veces cuando ellos vienen nuevos hay una patita más larga que la otra. La más larga es la positiva y la más pequeña es la negativa. En dado caso, a mí nunca me gusta definirlo de esa forma, porque quien quita de que alguien lo corte y quede a la misma altura, ¿verdad? Solamente cuando uno lo compre nuevo, pero a veces uno recicla los diodos y necesita entonces saber otro método. Hay varios métodos. Otro es visual, lo pone uno contra la luz y va a ver esto que se ve aquí. La partecita más grande, o la patita que tenga lo más grande, es el negativo, el cátodo, y el que tiene la sección más pequeña es la positiva. Esa es la forma que yo lo veo. Recuerden el símbolo. Y por último tenemos el diodo Schottky, que es otro de los diodos que nos compete ver a nosotros. El diodo Schottky es un semiconductor normal que trabaja igual polarizado inversamente, polarizado directamente. Este es el símbolo eléctrico del diodo, con un ánodo y un cátodo igual. Pero vean que los diodos que hemos visto anteriormente es una unión de un material semiconductor. Voy a devolverme un toquecito. Es una señal semiconductora tipo N. ¿Ven? El diodo normal es un P y un N, pero este otro tiene, en lugar de N y P, tiene N, pero no tiene el P, sino que esto es un metal, un material metálico, al cual aquí se le pone el ánodo y al material N se le pone el cátodo. Entonces podemos leer ahí que a diferencia del semiconductor normal, tiene una unión NP o PN. El diodo Schottky o diodo de barrera, que también se le llama, tiene una unión metal N, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es tener voltajes de trabajo más bajos, ¿verdad? Antes un diodo normal trabajaba de 0.6, 0.7 voltios. Y estos van a trabajar con polarizaciones de 0.2 a 4 voltios. ¿Qué significa? Que va a haber una barrera de potencial, pero mínima. Entonces, ¿qué significa o qué me ayuda a mí tener barreras de potencial más pequeñas? Lo que me ayuda a mí es que no voy a tener tanto tiempos. Si bien es cierto, nosotros tenemos una barrera de potencial en los diodos semiconductores a grandes frecuencias de trabajo, como en las computadoras que trabajan a megahertz o gigahertz de frecuencia. Esas barreras de potencial son tiempos de retraso, entonces es más lento un proceso. Y estos diodos, como tienen una barrera de potencial más pequeña, lo ven aquí, tienen unos voltajes de trabajo más pequeños, entonces conmutan más rápido, o sea, pasan de positivo a negativo más rápido. Entonces, por eso es que esos diodos son muy utilizados en las técnicas digitales actuales.